Antes de empezar, si eres nuevo aquí, este es el tipo de historia que subimos cada día. Suscríbete para no perdértelas. Luces cálidas, mesas llenas, regalos bajo un árbol decorado. La Navidad se siente como una de las tradiciones más antiguas y puras que existen. Pero lo que celebramos cada 25 de diciembre esconde una historia mucho más vieja que el propio cristianismo. Antes de que existiera un pesebre, ya existían hogueras encendidas contra la oscuridad del invierno. Antes de los villancicos, ya había cantos para proteger los cultivos y ahuyentar a los espíritus. La Navidad, tal como la conocemos, no nació de la nada. Nació de la fusión, a veces pacífica, a veces forzada, entre ritos paganos milenarios y una fe que necesitaba una fecha propia para crecer. Esta es la historia oculta de la Navidad. El día en que lo sagrado y lo antiguo se dieron la mano. Durante casi 3 siglos el cristianismo fue una religión perseguida, practicada en secreto en casas privadas y catacumbas del Imperio Romano. Todo cambió en el siglo IV, cuando el emperador Constantino se convirtió a la nueva fe, y más tarde, en el año 380, Teodosio la declaró religión oficial del imperio, prohibiendo el resto de los cultos. Pero había un problema práctico. Nadie sabía, ni sabe hoy, la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Los textos más antiguos del cristianismo simplemente no la mencionan. Durante generaciones, ese día del calendario quedó vacío. La iglesia entendió que borrar de un plumazo las costumbres paganas era casi imposible. Estaban demasiado arraigadas en la vida cotidiana de la gente. Así que optó por una estrategia distinta. En lugar de eliminar esas celebraciones, las absorbió. Templos paganos se convirtieron en iglesias. Festividades ligadas a los ciclos de la naturaleza pasaron a ser fiestas de santos. Y el nacimiento de Cristo terminó ubicándose, no por casualidad, justo en medio de las celebraciones de pleno invierno que millones de personas ya practicaban desde mucho antes. El 25 de diciembre no fue elegido al azar. Está a solo unos días del solsticio de invierno, el momento del año con la noche más larga, cuando, para casi todas las culturas antiguas de Europa, comenzaba el lento regreso de la luz. En Roma, ese periodo giraba en torno a Saturnalia, la fiesta dedicada a Saturno, dios de la agricultura y el tiempo. Durante una semana entera, el orden social se invertía. Los amos servían a los esclavos, se permitían los juegos de azar, y las calles se llenaban de banquetes y regalos. Más al norte, los pueblos germánicos y nórdicos vivían el invierno con una intensidad distinta, más cercana al miedo que a la fiesta. Se creía que durante esas noches los espíritus y los antiguos dioses caminaban libremente por el mundo. Encender fuego no era decoración, era protección. Para la iglesia, fijar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre resultó una jugada casi perfecta. Podía presentar a Jesús como la luz verdadera que regresaba al mundo, justo en el momento en que, año tras año, la gente ya celebraba el regreso del sol. La gente no tuvo que abandonar sus rituales, solo tuvo que empezar a verlos con otro significado. Pocos símbolos navideños tienen un origen tan claramente pagano como el árbol de Navidad. Para los pueblos germánicos y nórdicos, los árboles de hoja perenne, pinos, abetos, representaban algo casi milagroso. Mientras todo el paisaje moría de frío, ellos seguían verdes. Llevarlos dentro del hogar no era solo estética, era un acto simbólico de traer vida y protección en medio de la temporada más dura del año. Con el paso de los siglos, esa costumbre germánica se transformó en una tradición doméstica, familias enteras decorando árboles con velas, adornos y frutas. La leyenda dice que fue el propio Martín Lutero quien, tras una caminata nocturna bajo un cielo estrellado, tuvo la idea de colocar velas encendidas en las ramas de un abeto para recrear ese brillo. La iglesia no eliminó este símbolo pagano de resistencia frente al invierno, lo reinterpretó como una metáfora de la vida eterna a través de Cristo. Fue en el siglo XIX, gracias a la reina Victoria y el príncipe Alberto, que la costumbre alemana se popularizó en Inglaterra y desde ahí, en buena parte del mundo. Antes de seguir, si no estás suscrito todavía, este es un buen momento, porque lo que viene ahora es todavía más oscuro. El árbol no fue la única planta que sobrevivió el salto del paganismo a la Navidad. El acebo, con sus hojas puntiagudas y bayas rojas,
Era considerado por celtas, romanos y germanos una barrera natural contra los espíritus malignos. En la tradición celta incluso se le asociaba con el rey Acebo, gobernante simbólico de la mitad oscura del año. La hiedra, en cambio, representaba fidelidad y persistencia, aunque también estaba ligada a Baco, dios romano del vino y el desenfreno, protagonista de los excesos de Saturnalia. Y luego estaba el tronco de Yule, un leño grueso, elegido con cuidado, muchas veces de roble o fresno, árboles considerados sagrados, que las familias del norte de Europa quemaban durante varios días seguidos. Sus llamas representaban al sol. Sus cenizas, guardadas después, se usaban como amuletos de protección y fertilidad. La Iglesia dejó que estos elementos siguieran presentes en las celebraciones, simplemente cambiándoles el significado. El acebo pasó a representar la corona de espinas de Cristo. La hiedra, la fidelidad del alma a Dios. El tronco de Yule, la luz de Cristo ardiendo en la noche más oscura. Mucho antes de que existieran las luces eléctricas navideñas, el fuego cumplía la misma función simbólica. Era la respuesta humana a la oscuridad más profunda del año. En toda Europa se encendían hogueras durante el solsticio, como una manera de invocar el regreso del sol. En las casas germánicas se colocaban velas encendidas, a veces dispuestas en círculo, representando el ciclo eterno del tiempo. Algunas se dejaban en las ventanas para guiar a espíritus o viajeros perdidos en la noche. Cuando el cristianismo absorbió esta simbología, no tuvo que inventar nada nuevo, solo tuvo que declarar a Cristo como la luz del mundo. Las velas encendidas en las iglesias medievales y más tarde en los árboles navideños del siglo XIX no eran una novedad cristiana, eran la misma hoguera pagana, con una nueva historia puesta encima. Pocas figuras navideñas esconden un origen tan sorprendente como Santa Claus. En la mitología nórdica, Odín, dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, era descrito como un anciano barbudo, envuelto en una capa, que durante la temporada de Yule recorría los cielos montado en su caballo de 8 patas, Sleipnir, al frente de una procesión de espíritus conocida como la cacería salvaje. Los niños dejaban ofrendas de paja o zanahorias esperando ganarse su favor. A cambio, podían recibir pequeños regalos. Con la llegada del cristianismo, esta figura se fusionó con la historia de San Nicolás, un obispo del siglo III conocido por su generosidad hacia los niños. De esa mezcla surgieron personajes como Father Christmas en Inglaterra o Sinterklaas en los Países Bajos, figuras que todavía cargaban un doble filo, capaces de premiar y de castigar. Fue recién en el siglo XIX, en Estados Unidos, cuando el personaje se transformó en el Santa Claus alegre y de traje rojo que conocemos hoy. Pero su recorrido nocturno por el cielo, su mirada atenta sobre el comportamiento de los niños y su llegada envuelta en misterio siguen siendo un eco directo del viejo dios nórdico que una vez cabalgó las noches de invierno. Santa Claus no fue nunca el único visitante de la temporada. En distintas regiones de Europa, la Navidad también trajo figuras mucho más temibles. En los Alpes, Krampus, mitad cabra, mitad demonio, recorre las calles de principios de diciembre cargando cadenas y ramas de abedul, castigando a los niños que se portaron mal, en un contraste directo con la bondad de San Nicolás. En Italia, la Befana vuela en una escoba la noche antes de la Epifanía, dejando regalos a los niños buenos y carbón a los traviesos. Una bruja entrañable, según la tradición, que se arrepintió de no acompañar a los Reyes Magos hacia Belén. En Alemania y Austria, Frau Perchta recorre los hogares durante los 12 días de Navidad, premiando a quienes cumplieron con las tareas domésticas tradicionales y castigando severamente a quienes no lo hicieron. Estas figuras recuerdan algo que la Navidad moderna suele olvidar, que durante siglos esta temporada no fue solo motivo de alegría, sino también de juicio. Un tiempo en el que se creía que lo sobrenatural caminaba cerca, observando. Los grandes banquetes navideños tampoco nacieron con el cristianismo. Durante Saturnalia, las mesas romanas se llenaban como acto de desafío frente a la escasez del invierno. En las tierras nórdicas, la fiesta de Yule incluía sacrificios simbólicos como el jabalí de Yule, ofrenda al dios Freyr en busca de fertilidad y abundancia para el año siguiente.
Comer y compartir en esas noches no era solo alimento, era una forma de resistencia comunitaria frente al frío y la oscuridad. La iglesia no eliminó estos banquetes, simplemente los redirigió, convirtiéndolos en celebraciones del nacimiento de Cristo en lugar de ofrendas a Saturno o a los dioses nórdicos. El espíritu, sin embargo, se mantuvo intacto. Platos abundantes, mesas compartidas, la promesa silenciosa de que pase lo que pase afuera, siempre habrá suficiente adentro. Regalar en Navidad tampoco es una invención moderna. En Saturnalia, los romanos intercambiaban pequeños obsequios simbólicos, velas que representaban el regreso de la luz, o figuras de arcilla como ofrenda a los dioses. En las culturas nórdicas, las familias dejaban comida fuera de sus casas durante Yule, como ofrenda a los espíritus errantes de la temporada, incluido, según algunas leyendas, el propio Odín en su cabalgata nocturna. Incluso el villancico tiene un antepasado menos dulce de lo que parece, el wassailing, una costumbre en la que los aldeanos recorrían huertos, no casas, cantando y derramando sidra sobre las raíces de los árboles, como un ritual para despertar la tierra y asegurar una buena cosecha. Con el tiempo, esa costumbre se trasladó de los huertos a las puertas de las casas, dando origen a los cantos navideños tal como los conocemos hoy. Hoy, la Navidad se celebra incluso en países sin ninguna tradición cristiana. En Japón, por ejemplo, la fecha se asocia más con una cena especial de pollo frito que con cualquier significado religioso, un festejo de abundancia, aunque los símbolos hayan cambiado por completo. El marketing del siglo XX terminó de moldear la imagen popular de Santa Claus, apoyado por campañas publicitarias que popularizaron su traje rojo. Pero detrás de esa imagen comercial sigue latiendo la misma figura mítica de siempre, el viajero nocturno que observa, recompensa y recorre el invierno. La Navidad de hoy es, literalmente, un mosaico. Villancicos religiosos junto a canciones completamente seculares, calendarios de Adviento llenos de chocolates en lugar de oraciones, árboles decorados con luces eléctricas en vez de velas de cera. Las capas se acumulan, pero ninguna borra por completo a la anterior. Cuando reconstruimos esta historia, la Navidad deja de ser solo una fecha religiosa o una fiesta comercial. Se revela como una superposición de capas, cada una construida sobre la anterior sin borrarla del todo. Un dios nórdico que cabalga en la noche, un tronco que arde durante días, un árbol que se niega a morir en pleno invierno, villancicos que alguna vez fueron cantos a los árboles frutales, banquetes que nacieron como desafío al hambre y al frío. Cada vez que encendemos una luz en diciembre, sin saberlo, repetimos un gesto que la humanidad viene haciendo desde mucho antes de que existiera esta fecha en cualquier calendario. La promesa de que incluso en la noche más larga del año, la luz siempre termina volviendo. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de los que buscan la verdad detrás del mito. Suscríbete y sé el primero en ver el próximo video.